8:11. Lucas 8:11. Esto es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Aquí vemos que es comparado con la semilla. La palabra de Dios se compara a sí mismo como en una semilla que tiene un gran efecto. Cuando la palabra de Dios cae en buena tierra, en un corazón que esté dispuesto a oírla, a aplicarla, ¿no es cierto?, surge un gran efecto en su vida espiritual. Amén. O en la vida espiritual del cristiano. Cuando la semilla germina y crece, ¿no es cierto?, se desarrolla y da un buen fruto. Esto es cuando cae en buena tierra. La semilla crece y el cristiano da fruto. Bendito el nombre del Señor. El verso 15, un poco más adelante, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son de un corazón bueno, de un corazón recto, un corazón que retiene la palabra oída, un corazón que da fruto con su perseverancia. Yo estoy parafraseando, por si acaso no se me vaya a confundir. Entonces, cuando la palabra de Dios se compara a sí misma como una semilla, es para los que oyen la palabra, como dice aquí Lucas, ¿no es cierto?, los que retienen la palabra. Mi hermano que predicaba el otro día decía, el pastor quería traer yo unos tapones de oído, pero entregar uno solo, regalar un puro tapón. Porque es curioso, escuchamos la palabra, pero parece que pasa, después no la aplicamos a nuestras vidas. Y yo decía, con un taponcito para que podamos entender que debemos dejar la palabra que crezca en nuestro corazón, para que dé un fruto, ¿no es cierto?, con nuestra perseverancia. Y alabo a Dios con los perseverantes, con los que perseveran a Dios, aún en las distancias, aún los días complicados, aún como sea, haga frío, haga calor, la perseverancia lo hace estar en la casa del Señor. Es porque han oído la palabra de Dios, es porque la están aplicando a sus vidas, alabado sea el nombre del Señor, porque han retenido la palabra de Dios. Ahora bien, como hijo de Dios, si realmente aceptamos la palabra de Dios en nuestras vidas y la retenemos con respeto, porque hay que tener respeto para retener la palabra de Dios, la retenemos con humildad, ahí recién vamos a poder darnos cuenta quién es Dios. Porque si no retenemos la palabra, nunca vamos a saber quién es Dios. Siempre vamos a oír de Dios, el hermano nos va a hablar de Dios, el pastor nos va a hablar de Dios, y así sucesivamente vamos a oír de Dios, pero no le vamos a conocer. ¿Me entiende? Es por eso que necesitamos nosotros oír la palabra de Dios con respeto, con humildad, porque es la única forma que podemos saber y conocer a Dios. Aunque muchos dicen ser hijos de Dios, pero no lo aceptan con respeto. Es decir, muchos de ellos dicen ser, pero no lo son. Muchos pueden ir a la iglesia, pueden cantar, pueden adorar, pueden levantar sus manos. Muchos pueden decir todo lo que quieran, pero no han conocido a Dios, porque la palabra de Dios no ha caído en buena tierra. No ha sido su tierra fértil para que la semilla de la palabra de Dios crezca. Es decir, en otras palabras, como siempre digo, no hacemos la palabra, no la obedecemos. Para que la palabra de Dios haga efecto en el cristiano, para que la palabra de Dios pueda hacer vida en el hombre, en la mujer, y cambie al ser humano, ¿no es cierto?, y que cambie esa tierra que no ha sido fértil para que sea fértil, para que lo pueda transformar como el Señor quiere transformar al hombre, a la mujer, tenemos que obedecer. Así es, Señor. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Si no lo hacemos, imposible que nuestra tierra pueda ser una tierra fértil. Podemos conocer la Biblia,
pero no saber de su palabra. ¿Se da cuenta de lo que le digo? Podemos conocer la Biblia. Hay muchos que han leído la Biblia una y otra y otra y otra vez y se jactan diciendo yo he leído 3, 5, 10 veces, pero no la obedecen. No hacen su palabra. Por eso digo, podemos conocer la Biblia, pero no saber de su palabra. Podemos saber de la memoria de Dios, pero no apreciamos lo que Cristo hizo en el madero de cruz. Podemos ser creyentes de 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero solo somos oidores olvidadizos. Podemos haber ido al mejor instituto bíblico. Podemos haber estado en grandes escuelas para poder ser un pastor, para poder ser un hijo de Dios. Pero si usted no acepta la palabra de Dios en su vida, de nada le sirve. Porque no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Es bueno hablar, es bueno decir, es bueno predicar, es lindo predicar. Es bueno que te digan amén, que te digan gloria a Dios, pero te digan aleluya. Pero no puedes entregar un mensaje a tu manera si no es la palabra de Dios. Así es, bendito Dios. Tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios. Saber hasta dónde Dios quiere sostener nuestras vidas. Tenemos que ser tierra fértil. Es decir, no dejamos muchas veces que la palabra de Dios trabaje en nosotros. No dejamos que la palabra de Dios saque esos detalles que a nosotros nos parecen buenos, pero delante de Dios no son buenos. Por eso decía, no podemos ser solo oidores, sino que debemos ser hacedores. Por eso es que la palabra de Dios, les decía, se compara a sí misma con la semilla. Porque la semilla que no echa raíz no va a crecer, no va a dar fruto. Dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno. Estos son los rectos. Estos son los que retienen su palabra. Bendito el nombre del Señor. También la semilla se compara con lo que todos los días lo vemos nosotros, el espejo. El libro de Santiago capítulo 1 versículo 23. Santiago capítulo 1 versículo 23. Dice así: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Aquí la palabra también se compara a sí misma con un espejo. Porque el espejo nos refleja tal como somos. Tal como somos. Y la palabra de Dios también nos refleja tal como somos. Bendito el nombre del Señor. El espejo te da la imagen exacta como te ves, si te peinaste, no te peinaste, la ropa que te pusiste, cómo te ven los demás. Tú te miras en el momento y muchas veces tú te miras en la casa y ya te viniste a la iglesia y aquí no sabes cómo te ves, si estás peinado para un lado, chascón, el viento, qué sé yo. Los que tienen pelo. Bendito el nombre del Señor. El espejo nos muestra la imagen exacta. Tal como somos. El espejo nos dice la verdad. Así que si usted se ve, me veo feo, es la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. La imagen es exacta. El espejo no miente. Y hay otra cosa aquí también, que tampoco la balanza buena no miente. Nos subimos arriba de una pesa buena y va a decir lo que pesamos, aunque queramos sacar un pie. Aunque levantemos un pie, vamos a pesar lo mismo. Bendito el nombre del Señor. Mire, leía yo mientras preparaba este tema en
en un campo de concentración nazi, cuando hubieron esos tremendos, podemos decir, aberraciones tremendas que hubieron. Uno de los que sobrevivió, de los que sobrevivían entonces, vio que muchos se juntaban en un lugar. Y generalmente cuando se reunían, cuando se juntaban, era porque encontraban comida o algo para comer o algún objeto importante, que ropa botada, qué sé yo. Esto sucedió, es real. Y al acercarse él para ir a ver si alcanzaba, vio que habían encontrado un espejo, un trozo de espejo. Y todos se turnaban para verse cómo estaban. Y más de uno de ellos hacía mucho tiempo, meses, que no se habían visto en un espejo. Y al verse en el espejo se asustó, porque no se reconoció. Hermanos, así mismo en la Biblia. Cuando dejamos de leer la Escritura, cuando pasa el tiempo que no leemos la Biblia, cuando abrimos la Escritura nos damos cuenta que ya no somos los mismos. No nos reconocemos porque la palabra de Dios se refleja frente a nosotros. Nos enrostra el pecado, nos enrostra la maldad, nos muestra lo malo que hemos sido, nos muestra que debemos de cambiar. Alabado sea el nombre del Señor. Es decir, la palabra de Dios es como un espejo. Nos muestra las faltas que tenemos. Nos muestra todos los errores. La palabra de Dios dice, porque si alguno es solo oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Decía al comienzo que uno se mira en el espejo en la casa, pero cuando llega acá ya no es igual. Y usted, cuando llegue a la casa, mírese al espejo y vea, ¿salí así? No salí así. El espejo le va a decir la verdad. Bendito el nombre del Señor. Por eso cuando leemos la Escritura nos refleja lo que somos. También la Escritura se refleja como un martillo. Un objeto que sirve para trabajar, un objeto que sirve para golpear, para sacar, para meter clavos, sacar clavos. También Jeremías lo muestra como un fuego que consume. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como un fuego, dice Jehová, y como un martillo que quebranta las piedras. Aquí, si nos damos cuenta y hemos leído el contexto de este texto, valga la redundancia, dice que habla a los falsos predicadores, a los falsos maestros, a los que hablan palabrerías engañosas, a los que no tienen poder de lo alto para predicar el Evangelio de Cristo, estos que hablan sin fuerza. A ellos les habla. Por eso es que un signo de pregunta, que no es mi palabra como un fuego, que no es como un martillo que quebranta las piedras. Es decir, cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios nos confronta. Alabado es el nombre del Señor. Amén. Hay algunas personas, como decía el pastor ayer que predicaba, eso pasaba en otras iglesias, pensamos que nunca van a cambiar. Y muchos son rebeldes, muchos ateos incluso, hay muchos satanistas, entre comillas. Pero sabe que hay una cosa, que cuando la palabra del Señor toca un corazón de aquellos, lo quebranta. Cuando la palabra del Señor entra en ellos es como un fuego
Como dice Jeremías, yo ya no quería más hablar de Dios, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba callar. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, cuando el Señor toca por medio de su palabra, transforma, cambia. Alabado sea el nombre del Señor, porque la palabra de Dios, es decir, la Biblia misma, es como un fuego que va quebrantando todas las impurezas. Va quebrantando todas las ideas erróneas que muchas veces se apoderan de nuestro corazón. Cuidado con eso. También la Biblia se compara a sí mismo como una espada de dos filos. Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios se compara con una espada. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, en los tiempos en que no existían las matralletas, las bombas atómicas y todo aquello, las espadas era un armamento en ese tiempo que era uno de los más letales. Por eso la palabra de Dios se compara, ¿no es cierto?, con una espada. Es decir, y más encima de doble filo. Dice que estas espadas que eran de doble filo, cuando las tenían los puros, los generales, los centuriones, que traspasaban, no había nada que detuviera cuando entraba la espada. Por eso la palabra de Dios se compara a una espada, porque cuando la palabra de Dios entra en el creyente, entra en el cristiano, nada lo convierte para que se vuelva atrás. Es decir, nada lo saca del evangelio, nada lo saca del amor de Cristo. Por eso es que Pablo dice, ¿quién me separará del amor de Cristo? Nada lo podía separar, porque la palabra de Dios es como una espada que penetra. Por eso que dice, traspasa el alma y hasta los tuétanos y todo lo que hay. Bendito el nombre del Señor. Hoy día vemos en grandes museos estas espadas que quedaron y pagan dinerales tremendos, hermano, esto entre comillas, por aquellas espadas que tienen 1000 años o menos, qué sé yo, porque era uno de las armas más letales que existía. A eso se compara la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios cuando llega hasta el rincón de nuestros corazones, cuando llega a donde nadie puede llegar. A veces tú quieres que otra persona cambie, pero hermanos míos, ora por esa persona, porque lo único que puede cambiar a esa persona es la palabra de Dios. Pero cuando la palabra de Dios realmente cambia al hombre, cambia a la mujer, no hay cosa que pueda detener la palabra del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. La palabra penetra donde nadie puede llegar, llega hasta los lugares más íntimos, hasta las intenciones del corazón del hombre. La palabra del Señor, ¿por qué? Porque es viva, porque es eficaz, porque la palabra de Dios es revelada por aquellos que buscan al Señor. Alabado es el nombre del Señor. Y estas palabras que están escritas son dichas por el mismo Dios vivo, por un Dios poderoso. Aleluya. No hay ningún libro en la tierra, no existe nada que pueda tener vida como tiene vida la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que la palabra del Señor trabaja en el lugar exacto. Bendito es el nombre de Dios. Trabaja en el lugar preciso donde puede cambiar al hombre, cambiarle su forma de vida. Bendito y alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Alabado es el nombre del Señor. También la palabra del Señor se muestra como una luz a sí mismo.
Es como una lámpara que alumbra, una lámpara que ilumina nuestro camino. Es la luz verdadera, es decir, la palabra de Dios es la única que puede iluminar al hombre y mujer que ha creído en Cristo. El libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y el camino de la vida, la reprensión, el que te instruye. Qué lindo, hermanos. Porque la palabra dice, porque el mandamiento es lámpara. ¿Y dónde están los mandamientos? La palabra. Aquí están los mandamientos. Dice, porque el mandamiento es lámpara, es decir, esto es lo que te ilumina, esto es lo que nos deja tropezar, esto es lo que te enseña a caminar, esto es lo que no te lleva por la oscuridad, esto es lo que te lleva al camino correcto para entrar al reino de los cielos, dice, y enseñanza, dice, y la enseñanza es luz, es decir, todo está en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es luz. ¿Qué dijo el salmista? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, no la palabra de él ni la de los profetas. Lámpara a mis pies es tu palabra, alabado es el nombre del Señor, y es lumbrera en mi camino. Por eso es que el hombre que tiene la palabra, que almacena la palabra, que oye la palabra, el hombre que guarda la palabra, el hombre que retiene la palabra, nunca va a tropezar, nunca va a caer, porque es lámpara en su caminar. Alabado es el nombre del Señor. Es lumbrera en su camino. Hermanos, mire, yo no sé cuántos de ustedes han andado en la oscuridad, donde nada se ve. Como que el cuerpo se va para los lados, como que no sabemos dónde vamos a pisar, como que nos vamos a tropezar, no sabemos qué vamos a tocar. Pero cuando prende un pequeño fósforo, hay una pequeña luz, usted camina derecho porque hay una pequeña luz, sabe que no se va a tropezar. ¿Qué más la palabra de Dios que es lámpara, aleluya, en nuestro caminar? Jamás, jamás tropezaremos si somos oidores y hacedores de la palabra de nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor. Y como decía, también se compara a sí mismo con unas clases de alimentos, algunos alimentos. Que hay alimentos que de alguna manera nos ayudan a estar saludables. Que algunos alimentos nos hacen vivir en esta tierra, en lo cotidiano. Hay alimentos como la leche. Y si usted se da cuenta, la leche es el primer alimento que recibe el ser humano. Y con ese alimento son fortalecidos hasta sus dientes. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño. Yo parafraseo un poquito los textos para que usted me entienda, no va a decir el pastor se equivocó. Toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Y aquí el versículo 2 dice, desead como niño recién nacido. ¿Qué? Eso dice. ¿Y de dónde sacamos la leche espiritual? De la palabra de Dios. No hay otro método. Dice, desead como niño recién nacido. Es decir, ¿qué hace el niño recién nacido cuando no tiene leche? Llora, 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 se desespera, patalea, nada lo calla,
pero usted le da leche y el niño queda callado. Así debemos desear la palabra de Dios. Cuando no escuchemos palabra de Dios, debemos gemir, debemos llorar, debemos buscar para que la palabra de Dios consuele nuestra pena, nuestros errores, nuestra sed, nuestra hambre espiritual. Alabado es el nombre del Señor. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque hay leche adulterada que solo llena, pero quedan llenos de gases los niños. Después andan llorando no por hambre, sino porque andan totalmente hinchaditos. Por eso que a veces cuando nos ponemos a escuchar mensajes de un lado, de otro lado, nos llenamos tanto que no sabemos a quién creerle. Parece que el de allá tenía la razón, no, este otro tenía la razón. Hermanos míos, la razón está en la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Para salvación. Cuando la Biblia habla de leche, habla de que debemos llevar una vida en rectitud. Habla de llevar una vida en santidad. La palabra nos pide que desechemos toda forma de vida mentirosa, toda forma de vida maliciosa, todo engaño, y que deseemos como niños recién nacidos la leche pura que viene de la palabra de Dios. Leche espiritual que no es adulterada. Que no escuchemos la voz de aquellos soñadores. Bendito el nombre del Señor. No olvidemos que Cristo nos compró a precio de sangre, un precio muy alto. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos anhelar la palabra de Dios cada día. También la palabra de Dios se muestra a sí mismo como el pan de vida. Jesucristo lo dijo, ¿no es cierto? Mateo 4:4 dice que no solo de pan podemos vivir. Dice que Él respondió a sus discípulos y les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que entender que somos seres espirituales. Tenemos que entender que tenemos un alma, alabados sea el nombre del Señor, un alma a quien alimentar. Estamos en un cuerpo, pero hermanos míos, tenemos, aleluya, un alma a que alimentar. A diferencia de los animales, fuimos creados para tener una relación plena con el Señor, con nuestro Dios, con nuestro Creador. Aleluya, es por eso que necesitamos un alimento bueno, un alimento puro, una leche sana y un pan, aleluya, de vida eterna que solo el Señor puede darnos. Voy a ir apurando para ver si alcanzo a... También se compara como la miel. La miel es uno de los alimentos. Se dice que con una cucharada en la mañana y una en la tarde el ser humano puede vivir bastante. Es un alimento sano, la miel. Incluso el diabético si endulza el té con miel es más sano que cualquier azúcar que pueda haber. El Salmo 19, versículos 7 al 11. Bendito el nombre del Señor. El salmista escribe y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra nuestros ojos. Verso 9. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre.
Los juicios de Jehová son verdad para todos los justos. Y el verso 10 concluye el salmista y dice: deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulce más que la miel, lo que destila del panal. Así es la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Ahora, las propiedades son muchas las que tiene la miel, hermanos míos, la miel de abeja, la miel pura, aunque también hay miel adulterada, hay miel que hace mal porque la gente, para poder sacar más dinero, para poder acaudallarse más, adulteran la miel, le echan azúcar, le echan algunos para poder sacar más miel, pero la miel pura es lo mejor que Dios nos ha dado. Aquí hay 10 beneficios que da la miel. Tal como hemos visto, la miel es uno de los recursos naturales que más ha aprovechado el ser humano a lo largo de la tierra, a lo largo de la existencia, porque antes no existían los endulzantes, no existía la caña de azúcar, no existía nada que pudieran endulzar, solo la miel. Entonces, incluso desde algunos medicamentos clásicos de la medicina, la miel aparece como uno de los recursos más importantes que era para tratar las heridas. Increíble que la miel, usted dirá el azúcar, sí, para tratar las heridas, para tratar enfermedades, para tratar el tema del dolor de cuerpo. Es decir, y actualmente la miel la usan más bien para los recursos económicos, ¿no es cierto? Y creo que es uno de los alimentos que está preocupada la humanidad, porque se están terminando las abejitas y dicen que va a ser catastrófico si ya no existieran, porque Dios hizo todas las cosas perfectas, pero el hombre va terminando con lo que Dios hizo. Va terminando con cada una de las cosas que Dios hizo, adulterando cada cosa que Dios hizo perfecta. Ahora, ¿cuáles son las propiedades? Las propiedades importantes de la miel. ¿Por qué digo esto? Porque debemos ver la importancia que tiene la palabra de Dios comparada a sí mismo con la miel, para que no nos vamos a apartar. La miel, primero, es potencial, es antibacteriana. ¿Sabe lo que es una bacteria? Es el veneno que está matando a la humanidad hoy en día. A mi hijito Jonathan le echó una bacteria. Esas son las bacterias. ¿Ya? Es decir, la miel tiene propiedades contra la bacteria. Entonces, cualquier cosa que te haga daño en la vida espiritual, la palabra de Dios tiene la solución. Segundo, es una fuente natural de antioxidantes. Cuando se habla de oxidante, algo que oxida el cuerpo por dentro, siempre te están ofreciendo una botella de vino, un vaso de vino tinto, o te ofrecen cualquier medicamento para que puedas, pero date cuenta que la miel tiene antioxidantes, tiene propiedades para la prevención de las enfermedades, tanto como todo lo que oxida las bacterias que van al corazón. Ojo con eso, para las cosas cardíacas la miel es bien importante. Yo como harta miel, yo creo que por eso no soy enfermo el corazón. 3. Fue el endulzante primitivo. No había otro endulzante. Antes que se trajera la caña de azúcar, que hubieran otro tipo de tubérculos como el camote, todas las cosas como la papa enterrada, ¿no es cierto? La miel era el único endulzante que existía. Por eso es que no hay un endulzante para endulzar tu vida que la palabra de Dios. Es la única que puede endulzar tu vida. Bendito el nombre del Señor. Deja las cosas que vienen, deja aquellas
cosas que no vienen al caso. En la tele te van a mostrar muchas cosas para que dejes de estudiar la Biblia, pero no dejes de estudiarla porque ella alegrará tu vida. 4, tiene proteínas. Tiene proteínas y estas proteínas son fundamentales para el crecimiento de los tejidos del ser humano. Mira. ¿Y cómo crece un cristiano? Con las proteínas que nos da la palabra del Señor. Bendito es el nombre del Señor. Y esto también es importante, sabe que la miel calma la sed. Tiene hidratantes y tiene una alta concentración de humedad. Es decir, en el desierto donde no había agua, con una cucharada de miel saciaban la sed. Es decir, con la humedad que tenía, podía la persona sobrevivir. Y tenía una alta viscosidad, tenía un alto sabor, tiene un lindo color, ¿no es cierto? Y es fundamental para humectar distintas partes del cuerpo del ser humano. Muchos la usan incluso, y ustedes no me van a decir lo contrario, porque alguien anda buscando un champú que contenga miel para hidratarse el pelo, para hidratar el cuerpo, para las cremas, vienen con miel, porque esto es verdad, tiene hidratantes, ¿me entiende? Y cuando la palabra del Señor, el que tenga sed, venga a mí y beba. La palabra del Señor. Todo es comparado con la palabra del Señor. Todo tiene que ver con lo que Dios quiere que seamos. Alabado es el nombre del Señor. Sexto, hermanos míos, es muy buena para la digestión. Hoy día te andan vendiendo el yogur, te andan vendiendo esto, te andan vendiendo la pomada. Cuando tengas problemas, tómate una cucharada de miel. Si la combinas con un juguito de limón, con mayor razón. O con un poquito de canela, adiós, todos los malestares de digestión, arregla toda la actividad digestiva del ser humano, ayuda para el estómago, para los estreñimientos, la sensación de pesadez, esas que vienen después de la comida, no, tráigame un bajativo, un ron, una menta o algo así, por ahí hay algunos que piden eso, ¿no? Pídete un vasito de miel. Una cucharadita de miel disuelta. Se acabó el problema del estreñimiento. Aprende de la palabra del Señor uno. Amén. Alabado es el nombre del Señor. Sexto, voy a terminar luego, ya, en una media hora. ¿Sabe que ayuda al tratamiento de las quemaduras? Ya que en el antiguo egipcio, en China, en Roma, la miel se usaba para tratar las heridas de las guerras, de los cortes de cuchillo, de todo aquello. Usaban la miel para eso, con ungüento de miel para las quemaduras del sol, porque en el desierto se quemaban mucho y se echaban miel y era el remedio que tenían, quitaba las infecciones, quitaba las manchas de la cara y todo aquello. Es tremendo, hermanos míos, pero la palabra de Dios es la que quita todas aquellas cosas que tenemos que nos caen mal. Es decir, también alivia la tos, y esto es verdad, Aquí trajeron una agüita con miel. Se combina con un poquito de limón también, ¿no es cierto? Alivia el dolor de la garganta. La miel también es reconocida como un remedio natural para la tos. Si usted va a la farmacia, le tienen el palto miel o algo así. Es decir, cuando no puedas cantar, lee la Biblia. Y aliviarás de la garganta. Parece irrisorio. Noveno, es antiinflamatorio. Se aplica la miel, ¿no es cierto?, también en los músculos inflamados, reduce las hinchazones musculares. A veces buscamos tantos remedios y Dios ha creado todo perfecto. Y 10,
Hay otras propiedades que alivia el cansancio, es relajante, favorece el sueño, el sistema de estrés, el tratamiento para el asma, para el hipo, regula los niveles de presión sanguínea. Es decir, por esto el salmista decía: cuán dulces son tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Por qué decía? Porque la palabra de Dios nos sana, nos alivia, nos levanta, nos ayuda. La palabra de Dios nos restaura el alma, restaura el corazón. La palabra de Dios nos hace sabios. La palabra de Dios levanta, hermanos míos, a aquel que no puede levantarse. La palabra de Dios alumbra nuestros ojos con colirio y es la que nos afirma, aleluya, porque es más dulce que la miel, nos alimenta, aleluya, nos amonesta, nos anima y nos sana. Gloria al nombre del Señor. Sin la palabra de Dios no seríamos nada. Si Dios en esta mañana no hubiera hablado en este lugar, la verdad que habríamos venido a perder el tiempo, pero yo no he venido a perder el tiempo porque Dios ha hablado en mi vida, me ha dado la oportunidad de cantar, de adorar, de bendecir su santo nombre. Bendito Dios. Señor. Concluyo. Juan 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos, vuelvo. El que tiene mi palabra y la guarda, ese es el que me ama. Santo el Señor. Oiga, fácil la conclusión, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Sí lo sé, corazón. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ahora bien, ¿cómo yo voy a recibir manifestación del Señor si no tengo su palabra en mí? ¿Podemos hacernos esa pregunta? Creyendo, hermanos, obedeciendo la palabra de Dios, vamos a llegar a conocer más y más a nuestro Dios Todopoderoso. Y más que eso, lo vamos a experimentar en nuestras vidas. Y más que eso, sabremos de su amor, realmente el amor grande que tiene para con nosotros. El amor que tiene para usted. El amor que tiene para mí. Póngase en pie. Te invitamos a participar.